Tu palabra, que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra, que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es ser santo? ¿Usted conoce a un Dios santo? ¿Ha tenido usted un encuentro personal con un Dios santo? ¿Qué es la santidad? ¿Será que la santidad es estar en un lugar, cerrar los ojos, levantar las manos y orar y cantar salmos a Dios? ¿Será que eso es santidad? ¿Qué es la santidad? ¿Cómo ser genuinamente santos? ¿Cómo ser verdaderamente santos? Y he titulado este mensaje La santidad transformadora, o la santidad que transforma. Porque la santidad transforma. La santidad cambia a los individuos. Entonces vamos a mirar cuál santidad es la que cambia nuestras vidas. Hoy quiero que analicemos a profundidad o un poco meternos en lo que es la santidad de Dios y conocer este atributo un poco más de cerca, este aspecto, este carácter de Dios. Y es un atributo de Dios que Dios comparte con sus hijos. Hay varios atributos de Dios. Dios tiene atributos que comparte con nosotros. Hay atributos que no comparte con nadie, que son únicos y exclusivos de Dios. Como por ejemplo, Él es un Dios omnipotente, es decir, todopoderoso, que todo lo puede. Él es un Dios omnisciente, es decir, que todo lo sabe. No hay ningún ser en la tierra que tenga este atributo. Algunos quieren darles atributo a Satanás, pero Satanás es una criatura y él no lo sabe todo. Está limitado. Ese es un atributo que solo le pertenece a Dios. Satanás no sabe todas las cosas. Y hay gente que le ha dado como ese lugar, como que si él supiera todas las cosas. No, el diablo es un pobre diablo al lado de Dios. Él todo lo sabe, él todo lo puede, y no hay nadie como él en esos atributos. Soberano, solo de él. Omnipresente, que está en todo lugar. Solo él está en todo lugar. Él es el Dios Espíritu que lo llena todo. Ni aún el universo, las galaxias, las estrellas, las constelaciones, los sistemas solares, los planetas, todo eso junto no lo pueden contener, porque Él es omnipresente. Él es omnipresente en espacio y omnipresente en el tiempo. Él es el Dios eterno, que no tiene principio ni tiene fin. Uy, qué Dios tan hermoso es que tenemos. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice que la habitación de Dios, ¿cuántos tienen una habitación aquí? Hay algunos que les toca compartir la habitación, ¿cierto? Pero la habitación de Dios es la eternidad. Semejante suite que tiene el Señor. La eternidad. Amén. Así que Dios es un Dios con atributos que solo Él tiene. Pero hay atributos que Él tiene que comparte con nosotros, como la misericordia. Él es un Dios misericordioso y quiere que sus hijos sean misericordiosos. Él es un Dios bueno y comparte este atributo con sus hijos y quiere que sus hijos sean buenos. Él es un Dios paciente, lento para la ira, y quiere compartir
esa paciencia con sus hijos y que sus hijos manifiesten la paciencia de Dios. Así que hay atributos que solo Dios tiene, pero hay atributos que Dios comparte con sus hijos. Y así podemos seguir hablando de varios atributos. Pero hay un atributo que Dios quiere compartir con nosotros. Y Él es un Dios santo. Y es un atributo que quiere compartir con sus hijos y nos dice vez tras vez en las Sagradas Escrituras, de tapa a tapa, que seamos santos. Dios nos ha dicho: sean santos porque yo soy santo. Y la santidad de Dios es un atributo que Dios quiere que nosotros manifestemos. Pero ¿qué es la santidad de Dios? Cantar coros, levantar manos, eso es santidad. Vamos a mirar a profundidad un poco más de la santidad, ¿cierto? Esa santidad transforma. La santidad de Dios es la santidad que transforma, que cambia. Y nosotros a veces distorsionamos ese concepto de la santidad, y la búsqueda de la santidad se distorsiona y se piensa que erradamente algunas cosas acerca de la santidad. La santidad es mucho más que estar metidos en un templo. Hoy los cultos en muchos sectores de la iglesia se han cambiado y parece que los servicios en muchos lugares giran en torno al hombre. Entonces es unos servicios cúlticos antropocéntricos, es decir, donde el hombre es el centro. ¿Qué sentiste hoy? ¿Cómo la pasaste? ¿Cierto? Es la pregunta que nos hacen. No importa cómo te sentiste hoy, lo importante es cómo se sintió Dios con tu adoración. En muchos sectores de la iglesia occidental, el culto a Dios es contrario a lo que es en el pueblo de judío, en el pueblo de Dios. Porque en muchos sectores, cuando van al servicio a Dios, a congregarse, la gente va es: ¿qué tienen para mí? ¿Qué puedo recibir yo? Y no, ¿qué puedo dar yo? Entonces es un concepto que cambia en cuanto a la santidad. Por ejemplo, hay gente que dice: ay, yo hoy no me sentí bien en la alabanza. ¿Y quién dijo que la alabanza era para usted? La alabanza es para el Rey y no para usted. Amén. Ahora, por supuesto que cuando yo elevo alabanza a Dios, ahí hay algo recíproco, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y resulta que cuando uno alaba al Rey verdaderamente para Él, es muy posible que usted salga libre de este lugar, sano, bendecido. Amén. Pero la alabanza no es para nosotros, la alabanza es para el Señor. Así que el tema de la santidad se ha desvirtuado. Y Dios quiere que nosotros conozcamos a ese Dios santo, pero que no le conozcamos de una manera intelectual. Amén, porque nosotros debemos conocer a Dios a través de la razón. Amén. Dios quiere que nosotros escudriñemos las Escrituras. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y debemos conocer, y gracias a Dios, porque Dios se ha revelado a través de la Santa Biblia, de las Sagradas Escrituras. Y aquí nos revela cómo es Él en toda la palabra de Dios, y debemos conocerla. Pero una cosa es el conocimiento intelectual y otra cosa es el conocimiento experimental con Dios. Experiencia con Dios. Porque una cosa es saber intelectualmente que Dios es santo, pero otra cosa es vivir en santidad
dentro de la santidad de Dios. Otra cosa es esa. Una cosa es saber que Dios es príncipe de paz, porque eso dice la palabra y lo podemos saber a través de la razón. Pero otra cosa es estar metidos en la inmunda, donde no hay dinero de pronto para pagar, donde están enfermos nuestros hijos, donde todo es un caos, y experimentar la paz de Dios, la del príncipe de paz, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz, ¿cuántos han experimentado eso? Entonces, si usted ha experimentado paz en medio de las tribulaciones, usted tiene un conocimiento de Dios intelectual, pero también experimental. Se me va la palabra. Experiencial. Es decir, es experimentar eso. Experimentar la gloria de Dios. ¿Cuántos han llegado aturdidos, abrumados y llegan a la presencia de Dios y de repente usted empieza a llorar y usted, ¿qué le pasó, hermano? No sé, pero yo estoy llorando, ¿cierto? Porque la presencia de Dios hace que pase algo dentro de nosotros. Y la invitación de Dios es a que experimentemos a ese Dios tan grande, tan majestuoso. Eso me hace llorar a veces a mí. ¿Cómo es que es posible que un Dios tan grande, que ni aún el universo lo puede contener, y está metido aquí? Y quiere que nosotros nos metamos en Él y experimentemos su presencia. Eso muchas veces me ha hecho llorar. ¿Quién es el hombre?, decía el salmista, para que pienses en él. Y él se revela a través de las Sagradas Escrituras, pero también se revela de manera experiencial. Lo dije. Y la Biblia le llama a Dios santo más que todos los atributos. Más que todopoderoso, y Dios es todopoderoso. Más que Dios siempre presente, y Él es siempre presente, pero lo llama más santo que siempre presente. Y recalca este atributo. Por eso esto nos debe decir que la santidad de Dios debe ser nuestro fundamento también. Debe ser algo que tiene que tener prioridad en nuestras vidas. Necesitamos la santidad de Dios en nuestras vidas. Y según la Biblia, la santidad de Dios es su hermosura. ¿Qué hace a Dios hermoso? Su santidad. Ese es el vestido de Dios. En cada uno de estos libros de la Biblia, que están ahí metidos en la Biblia, se nos va a revelar que la santidad de Dios es el vestido de Dios. Es un atributo poderoso. Y tenemos nosotros, si queremos ser hijos de Dios, tenemos nosotros que vernosla con un Dios santo. Si nosotros no tenemos un encuentro con el Dios santo, difícilmente seremos sus hijos. No es posible llegar a calificar como hijos de Dios. Usted puede calificar como una criatura de Dios. Yo escucho a la gente que dice, es que todos somos hijos de Dios. Eso es mentira. La Biblia me revela que existen dos clases de hijos. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si tú no has tenido un encuentro con Dios santo, entonces todavía calificas como hijo del diablo, aunque seas buena persona. Porque hay gente que no ha tenido esta revelación de Dios, y gente buena, entre comillas, en el concepto bueno que nosotros manejamos, gente de familia, trabajadores y todo eso. Y es más, ellos se consideran buenos, ¿sí o no? Ustedes no han escuchado decir a un borrachito, yo soy un borracho bueno. Pero la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Punto. Eso es claro. O sea, qué pena, pero eso es claro.
ni los agoreros, ni los suicidas, ni los homosexuales, ni, ayúdenme, adúlteros, fornicarios, los ávaros, mentirosos. ¿Hay alguien aquí? No, nadie se expone, ¿cierto? Bueno. Pero tenemos que vernosla con un Dios santo si queremos ser calificados como hijos de Dios. Vamos a mirar algunos textos rápidamente. Éxodo capítulo 15, versículo 11. Mire cómo la Biblia habla, solo daré algunos textos bíblicos de la santidad o del Dios santo. Éxodo 15, 11. Dice la palabra de Dios: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Dioses con minúscula, ¿no? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Diga conmigo, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Me gusta esa expresión de la santidad de Dios. Magnífico. Quiere decir que no hay más donde pueda, o sea, Dios no puede ser más santo de lo que es. Él es santo hasta lo sumo. Magnífico. Magnífico. Otro texto, Levítico capítulo 19, versículo 2. Levítico capítulo 2, versículo 19, versículo 2 de Levítico. Dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cuando Dios llama a un pueblo, lo llama ¿para qué? Para que sea santo. Esto es claro. Dios no llama a un pueblo para que tengan alianzas con lo profano. Aunque somos profanos, Dios nos llama para que no seamos profanos. Otro, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Uy, está volando. Listo. No hay santo como Jehová. Diga, no hay santo como Jehová. Porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay santo como Dios. O sea, Dios quiere que todos seamos santos, pero no hay santo como Dios. Es decir, Dios no tiene ni siquiera una manchita desteñida. Él es inmaculado, inmarcesible, santo, puro. Y quiere Dios que nosotros seamos santos. Nunca ha pecado y nunca pecará, porque Él es un Dios santo, magníficamente santo. No ha pecado ni pecará, porque esa es su naturaleza, santa. Y Dios quiere que nosotros seamos santos, pero nosotros ya hemos pecado. ¿Hay alguien aquí que no haya pecado nunca? Si hay alguien así, me regala una foto y yo le hago un altar aquí y lo pongo aquí. Pero todos somos pecadores y hemos sido destituidos de la gloria, de la hermosura, de la santidad de Dios. Porque Dios no tolera el pecado. Y algunos dicen: no, qué sermón tan deprimente. ¿Y ahora qué hacemos? Espere que esto se pone bueno. Esto se pone bueno porque Dios quiere compartir su santidad con nosotros. Si termino aquí el sermón y nos vamos, de verdad nos vamos bien deprimidos. Pero sigamos un poquito más para darle base a lo que quiero decir hoy. Salmos 22:3. Salmos 22:3. Uno más, porque hay muchos textos. La Biblia está llena de textos de la santidad de Dios. Dice: pero tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de tu pueblo de Israel. Amén. ¿Cuántos son Israel? Ciertamente no seremos judíos de sangre,
Pero Dios nos hizo Israel espiritual y nos injertó, dice Romanos, que fuimos injertados, por lo tanto también somos la Israel espiritual, somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Él habita con nosotros en las alabanzas. En las alabanzas. Bien. Y puedo seguir citando textos, pero no hay tiempo. Ahora, ¿qué es la santidad? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando nos dice que Dios es un Dios santo? Lo que quiere decir es que Dios es un Dios puro, sin mancha. Absolutamente no hay ninguna falta o pecado o mancha en Él. Tal vez uno de los mejores pasajes que describen la santidad de Dios es primera de Juan, capítulo 1, 5. Mire cómo lo expresa aquí. Lo dice muy claro acerca de ese Dios puro, santo, sin mancha. Dice, lo que hemos visto y oído. Mire que está hablando Juan, uno de sus discípulos, ya avanzadito en edad, ya se había envejecido, ya había caminado en el camino con Dios. ¿Ah? ¿Y yo qué dije? Ya. Este es el mensaje que hemos oído, gracias, oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz. ¿Dios es qué? Luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Hay gente que se ha atrevido a colocar despropósito e inmundicia en Dios. Que Dios reprenda al diablo. La obra de Jesucristo han querido desvirtuarla. Se han desarrollado teologías terribles acerca de Dios, acerca de Jesús, la relación que Él tenía con las mujeres, con María Magdalena, con el Código Da Vinci, con todo eso. Y literatura profana que se ha levantado para quitar la mirada del camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Pero todo eso se ha caído al piso por los mismos investigadores y han dicho basura. Al principio pega muy bien, pero después de que entran a hacer las investigaciones, esta es la hora que no han podido desvirtuar la resurrección de Cristo. Cristo murió, fue sepultado, pero resucitó y vive hoy para siempre por los siglos de los siglos. Vive hoy. Y así con la santidad de Dios, teologías terribles, teologías que dicen, no, Jesucristo es homosexual. Dios reprenda al diablo y Dios los guarde. Que caminaba con 12 hombres, algo raro tiene porque caminaba con 12 hombres. Y todos ellos eran amantes de Jesús. Y el amante y su pareja con quien él andaba, el más preciado por Jesús era Juan, el que se recostaba en el pecho del Señor. ¿Sabe cómo llaman a teología en Estados Unidos? Teología queer. En otras palabras, teología es una grosería. Teología MK. Y ven e interpretan las sagradas escrituras, santas, limpias, inefables, las interpretan a la luz de la homosexualidad, para justificar sus pecados, su inmoralidad. David era amante de Jonatán. Y así todo lo ven a la luz. Que Dios reprenda al diablo, porque el Dios que está revelado en la palabra de Dios y el Dios que está aquí en medio de nosotros es un Dios santo, sin mancha. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Así es. Así que Dios es santo. Otra manera de ver la palabra santidad es algo que es puesto aparte, es algo que está separado. La santidad es estar separado. Dios es un Dios que por naturaleza es luz, por lo tanto está separado de las tinieblas.
Y la luz siempre está. ¿Qué pasa cuando se prende un fósforo? ¿Qué pasa con las tinieblas? Se disipan. Y Dios es luz todo el tiempo, eternamente y para siempre. Y donde está Dios no hay tinieblas, porque naturalmente Él es luz. En Él no hay tinieblas. Entonces es un Dios que como alumbra, es algo que está separado de las tinieblas. Las tinieblas no lo pueden cubrir a Él. Él cubre las tinieblas. Él disipa las tinieblas. Por lo tanto es separado. Y Dios quiere que sus hijos sean separados, sean santos, separados para Él, para los propósitos de Él, para los mandamientos de Él, para la vida de Él. Eso es lo que Dios quiere. Entonces santidad es algo que es puro, que está ¿qué? Separado. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que seamos puros y que estemos separados. Pero sabe, iglesia, estoy frustrado, nuevamente digo. La iglesia está mezclada. La iglesia de Jesucristo se mezcla, y en estos tiempos tan terribles hay una mezcla impresionante. Bueno, los cristianos mezclados siempre han existido. ¿Cuáles son los cristianos mezclados? Los que tienen un pie con Dios y otro pie en el mundo. Eso es un cristiano mezclado. Y Dios no quiere que usted sea un cristiano mezclado. Mire a su hermano y dígale: deje de ser mezclado. Dígale: usted también, a mí no me asara el parche, usted también. Dios no quiere que nos mezclemos. Hoy que tanto se hace alarde de la tolerancia, escuchando ministros decir: tenemos que ser tolerantes. Dios no es un Dios tolerante con el pecado de nadie. Es más, nuestros gobernantes han colocado zonas de tolerancia y nos han vendido la idea, y muchos creyentes piensan que Dios es un Dios tolerante. Dios no es un Dios tolerante con el pecado de nadie. Y ya sé que están pensando en los homosexuales, pero Dios no es tolerante ni con el pecado de los homosexuales, ni de los borrachos, ni de los cristianos, ni de nadie. Él no tolera el pecado de nadie. Ni siquiera, y ahorita se lo voy a mostrar por la palabra, toleró el pecado de su Hijo. Pastor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es un Cordero sin mancha. Sí, Señor, pero se echó todos nuestros pecados encima. Y usted va a ver qué hizo Dios cuando Él se los echó encima. Ahorita lo miramos. Así que Dios no tolera el pecado de nadie, hermanos. No tolera el pecado de ningún pastor. No tolera el pecado de ningún líder, de ningún ministro. Y es mi lucha en estos tiempos en que seamos santos, iglesia, en que seamos puros. Y el primero que tiene que estar en esa condición es su pastor. Así que ore para que yo sea puro, porque los altares están mezclados. Ministros adúlteros, pornográficos, ladrones. Y muchos me miran: sí, pastor, tenga cuidado con esas cosas. Pero todos. Este es un mensaje para todos. Los ministros deben ser los primeros que deben estar en pureza y santidad, sin mezclas y sin tolerar el pecado de nadie, y mucho menos el pecado de usted. Si vamos a ser fanáticos, legalistas, seamos lo primero con nosotros mismos. Amén. Si es que vamos a ser fanáticos legalistas, porque cuando uno habla de pureza y de santidad, entonces uno para los demás ya empieza a calificar como un fanático religioso. Amén. ¿Todavía están aquí?
¿Están aquí mis vidas? Por ahí escuché eso. Ay Dios, bueno. Borré eso porque yo tengo derecho a decir varias bobadas en el servicio. Listo. Dios quiere entonces que nosotros seamos ¿qué? Puros y separados. ¿Para qué? Para Dios y sus propósitos. Amén. Pero la iglesia está mezclada. Y damos gracias a Dios porque siendo Dios un Dios santo y que no hay santo como Él, gracias a Dios que este no es uno de los atributos que Él no comparta, sino que es un atributo que Él sí comparte. Y podemos acercarnos y llegar a ser santos porque Él es santo. ¿A cuánto les anima esta palabra? Podemos ser santos. Y yo estoy convencido que Dios está trabajando en la santidad de esta iglesia local. De esta iglesia local. Está trabajando en la santidad de muchos porque lo he visto. He visto Dios cómo ha procesado a muchos de ustedes. He visto cómo Dios aún ha limpiado la iglesia de mucho pecado. De muchas cosas que Dios no quiere. Anoche le decía a los jóvenes: yo quiero que ustedes no sean cristianos y jóvenes entretenidos. Vamos para culto y llegan a culto. ¿Y qué hicieron? No, eso brincamos más rico. ¿Y qué? No, pero brincamos muy rico. Eso es santidad. Así que los jóvenes que se están formando aquí son jóvenes que tienen su fundamento en el Dios Santo, en la palabra de Dios, que vienen a buscar a Dios. Lo que le estamos ofreciendo a nuestros jóvenes es la palabra de Dios, es la presencia de Dios. Y sí, también hay cabida para que brinquemos un ratico, ¿sí o no? Pero eso no es lo importante. Hoy hay un entretenimiento tan tremendo. Yo no quiero entretener a nadie. Así la iglesia no se llene. Pero la santidad trae frutos. Y van a brotar. Y se va a levantar gente que ama a Dios, gente que es pura y que es santa y que se separa para los propósitos de Dios, y veremos la gloria de Dios. Vamos a ver cómo la iglesia empieza a desarrollarse con poder, porque si hay algo que Dios bendice es la santidad de su pueblo. Hubo personas que tuvieron encuentros con Dios, y cuando se encontraron con ese Dios santo, sus vidas fueron transformadas. No hay nadie que se encuentre con un Dios santo y no le pase nada. Algo le tiene que pasar. Y la Biblia está lleno de relatos de personajes que tuvieron un encuentro con el Dios santo, como por ejemplo Moisés. Cuando él fue a empezar su ministerio, fueron varias veces que tuvo un encuentro con el Dios santo y su vida fue transformada. A ver, los que se durmieron, digan amén. Dios mío, los perdí a todos. Los perdí a todos, yo no sabía. O sea que yo estaba solo aquí ahora. Yo estaba predicando solo aquí. Tengan cuidado a todos, no le digan amén, ¿cierto? Pero cayeron redonditos todos. No, es que ya estoy viendo a algunos hermanos que me están diciendo que se están yendo por allá. Me están desafiando así. Y otros me están llamando. Hermano, pilas. Mira a su hermano y dígale: no se duerma. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la Escritura. Yo no quiero que usted se duerma en esta revelación de Dios. Y estoy diciendo que toda persona que tiene un encuentro con el Dios Santo es transformada. Y Moisés fue un hombre que fue transformado por un encuentro con el Dios Santo. Varios encuentros. Uno fue en la zarza. Le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es, tierra pura y apartada es. Es decir, te estoy llamando al ministerio, Moisés. Y muchos ministros deben comprender que el ministerio es tierra santa. Pero algunos ya se acostumbraron a militar en el ministerio con mezclas y haciendo las cosas de cualquier manera.
A mí me da vergüenza con Dios. A mí me da pena con Dios. Porque el ministerio es tierra santa. Y no es para tratarlo de cualquier manera. Hay que ser santos en el ministerio, en el servicio a Dios. Lo que hagas para Dios tiene que ser con pureza y con santidad. Y Moisés tiene ese encuentro, pero varios encuentros también. Y por allá más adelante tiene un encuentro con Dios y Dios lo hace subir al monte de Dios, a la presencia de Dios. Éxodo capítulo 33, versículo 17. Quiero hacer énfasis en esta ocasión. Mire lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Aquí él tiene un encuentro con Dios, tiene un encuentro con la presencia de Dios, le entrega la ley en el monte, los mandamientos de Dios se lo entrega. Y en ese tiempo Moisés le pide a Dios que le deje ver su rostro, su cara, que le deje ver su gloria, pero Dios no se lo permite en ese encuentro. Recuerden que Moisés a esas alturas, cuando ya Dios le entrega la ley, era un hombre acostumbrado a lo sobrenatural. Era un hombre que había gustado la sobrenaturalidad de Dios, del Dios Todopoderoso. Recuerde que él vio abrirse el mar en dos. Eso tuvo que haber sido una experiencia gloriosa. Que uno haga así y se abrieron las aguas. Él había visto cómo vinieron plagas de manera sobrenatural. Él estaba acostumbrado a los milagros y a los portentos de Dios. Había visto plagas enviadas a Egipto, había ya visto la nube de fuego, la nube y la columna de fuego en la noche. Él ya había visto eso, así que él estaba acostumbrado a lo sobrenatural y le pide algo: déjame ver tu rostro. Pero Dios no le permitió ver su rostro. No se lo permitió. Le dio una experiencia aproximada. Mire lo que dice, volvamos a leer del 17 hasta el 23. Vamos a mirar en esa experiencia. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Versículo 18. Dice: y él entonces dijo: te ruego que me muestres ¿qué? Tu santidad, tu gloria, tu rostro. ¿Sí? Versículo 19. Y él le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Versículo 20. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. No me verá hombre y vivirá. Versículo 21. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Versículo 22. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y versículo 23. 23. ¿Se bloqueó? Te reprendo. No, mentira. ¿Qué dice el 23? Alguien que lo lea rápido. Le dejó ver las espaldas. Léelo duro. Sí, fuerte. Verás mis espaldas, pero no te dejaré ver mi rostro. Él lo escondió. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando él descendió, la gloria lo llenó. Ahí está. Ahí está. ¿Quién? Moisés. Ya me asusté yo. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces, ¿qué pasó? Tiene un encuentro tan poderoso que aún su apariencia se iluminó.
Su rostro se iluminó como el sol, y cuando descendió la gente no podía recibir esa presencia, y él le tocó cubrirse. Mire, aquí hay una aplicación. Cuando uno está en la presencia de Dios, cuando uno busca la santidad de Dios y cuando uno tiene un encuentro sobrenatural con Dios, hay muchas cosas que Dios le va a dar a uno que la gente normal no va a poder recibir. Y que va a decir, no, ahora sí, nos enloqueció este flacuchento. Porque Dios empieza a traer muchas cosas que se han de discernir espiritualmente. Amén. Así son las cosas del Espíritu. Moisés tuvo que cubrirse, pero su vida nunca más fue igual. Él tuvo un encuentro con el Señor y su vida cambió poderosamente. Una persona que tiene un encuentro con el Dios Santo tiene una experiencia poderosa, asombrosa, tanto que muchos no van a poder recibir. Van a decir, oiga, ese no era fulano de tal, mire ahora cómo habla como un loco, mire cómo se comporta ahora, totalmente diferente. Porque la santidad de Dios, ¿qué? Transforma. La santidad de Dios nos va a transformar. Y los que van a empezar a ver esa transformación son las personas más cercanas. Y uno empieza a tener una lucha ahí, porque uno ya no es el mismo. Y entonces uno tiene un encuentro con el Dios Santo, y llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y de animación. Y entonces usted llega y usted va a encontrarse con un mundo mundano, y usted ya no va a poder bailar. Pirolino se metió una borrachera, usted ya no, porque usted ya dice, esto no es para mí, esa no es mi naturaleza. ¿Cómo hago? Y uno no quiere deshonrar a la familia que uno ama, y uno cómo hace para comportarse. Pero una persona santa no celebra la inmundicia y la inmoralidad del mundo. Debemos sabernos relacionar con los que no tienen a Dios para no juzgarlos, porque eso es otra cosa que debemos aprender. Que nuestra santidad, sí, nuestra santidad en Dios va a descubrir la iniquidad de otros, eso es normal. Pero debemos ser misericordiosos. A mí me da risa que hay gente que se las da que son muy santos, pero de santos no tienen nada, y lo único que hacen es, de una manera religiosa, hacer sentir mal a los demás. Aleluya. No me toques porque me contaminas. Aleluya. ¿Sí? Y alguien echa un chiste malo y dice, uy, Satanás inmundo. No debe funcionar así. Tampoco tenemos que decir, uy, echa así otro buena. No. ¿Sí? Porque uno a veces está en ambientes hostiles, mundanales, ¿cierto? Con la familia, tenemos que seguir compartiendo con ellos porque son nuestra familia. Pero podemos estar en medio de ellos siendo santos. Jesús era el amigo de los pecadores, pero siguió siendo el Dios santo, sin mancha, sin contaminarse. Le decían el amigo de los pecadores. A veces es muy difícil que venga la familia y cómo comportarnos, ¿cierto? Pero debemos marcar la diferencia. Yo he estado en medio de mi familia y no son cristianos. Algunos de ellos no son cristianos. Yo no le puedo exigir que hable como yo, que piense como yo. No les puedo exigir eso porque no han tenido un encuentro con un Dios santo. Y a veces están ahí y echan tremendos chistes, hermano. Chistes groserísimos. Y el problema es que son buenos. O sea, que chiste tan grosero, pero qué risa tan tenaz, ¿cierto? Y uno, ¿y ahora qué hago? ¿Me río? ¿Reprendo al diablo o me largo? ¿Para dónde hago? ¿Qué hago yo? ¿Sí? Y uno empieza, sí, uno no sabe ni qué hacer. Pero Dios no nos llama
a celebrar eso y marcar la diferencia, porque Dios nos llama a ser santos y a no estar mezclados. Amén. Dios nos llama a no estar mezclados. Así que, hermanos, nadie que tenga un encuentro con el Dios Santo va a quedar igual. Su vida es transformada. ¿Se acuerdan de Job? Job, con el quien nos identificamos porque sufrió todo lo habido y por haber. Perdió su familia, perdió sus hijos, perdió su economía, perdió su salud, perdió todo. Y no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y por allá, ya después de haber sido procesado, ¿cuántos han sido procesados en las manos de Dios? Hizo una declaración impresionante. Job capítulo 42, versículos 5 al 6. Al final de la historia, él va diciendo: oiga, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando uno tiene un encuentro con el Dios Santo, su vida es transformada. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y como te veo y como entiendo que eres un Dios de procesos y un Dios santo, que no tienes tinieblas, que no eres mezclado, cuando yo me presento delante de ti, me doy cuenta que estoy tan lleno de basura que me aborrezco y me toca arrepentirme de mis pecados. Nadie que tenga un encuentro con el Dios Santo se va a quedar igual. Si usted ha estado en el cristianismo, pero usted no se ha arrepentido, es porque usted no ha tenido un encuentro con el Dios Santo. Tal vez sabe intelectualmente que Él es santo, pero usted no ha tenido una experiencia con el Dios Santo. ¿Qué decir de Isaías? Capítulo 6, versículo 1. Isaías era un profeta institucional, pero mire, le faltaba convertirse. Le faltaba un encuentro con el Dios Santo. Y dice que en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Permítame, le contextualizo esto. ¿Cómo estaba este pueblo? ¿Cómo estaba esta nación? Este rey murió. Y fue un rey bueno desde los 16 años. Duró como 52 años en el poder, pero al final de sus días se llenó de soberbia y se descarrió. Llegó a pensar que todo lo que había logrado en su reino lo había hecho por manos suyas. Y eso llenó su corazón y eso desagradó a Dios. Es un rey que es quitado entonces, y la nación lloró a este rey porque a la final de sus días sí se soberbeció, pero fue un rey bueno. Y ahí estaba Isaías, el profeta. Entonces este rey quiso profanar lo que Dios había establecido, y los reyes no podían usurpar la función de los sacerdotes. Y usurpó la función de los sacerdotes, y eso desagradó a Dios. Los sacerdotes no estaban por ahí para ministrar, y él determinó que no necesitaba ningún sacerdote. Después de todo, él era el gran rey Usías. Y entonces profana y usurpa ese papel, lo cual para Dios era una abominación. Pero yo le doy gracias a Dios. Ahí vemos al rey usurpando la función de profeta, de sacerdote, y vemos al profeta que entra al templo. Yo le doy gracias a Dios porque, como hace 8 días hablé, de que no desechemos lo bueno y lo nuevo y lo superior. Hablamos que en Cristo Jesús Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes y profetas que proclaman y anuncian las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Amén. Así que en Cristo Jesús nosotros podemos entrar en esos roles, pero aquí no. Y eso desagradó a Dios, y la nación está llorando. Entonces Isaías entra al templo, tal vez para llorar, ¿cierto? Para buscar ese consuelo, a buscar esa orientación de Dios para el pueblo, porque él era el profeta del pueblo. Y tiene una visión para lo cual no estaba preparado.
Él tiene una visión, leámoslo, versículo 2 hasta el 8. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno decía al otro, daba voces diciendo, santo, santo, santo. 3 veces santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Versículo 5. Mire lo que pasó con este encuentro con un Dios santo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Estaba muerto en vida. ¿Por qué? Por su iniquidad y sus pecados. Porque siendo hombre inmundo de labios, parece ser que este Isaías era un mal hablado, un grosero. ¿Hay alguien así que necesite una experiencia con el Dios Santo? ¿Cómo son sus palabras cuando usted está enojado? Cuando usted está emberracado. ¿Qué habla usted? ¿Cómo es su vocabulario? ¿Cierto? Y aquí está el profeta. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. ¿Quién sabe qué blasfemias habría en la boca de ellos? Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Y versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esta es una experiencia con el Dios Santo. Cuando uno tiene una experiencia con el Dios Santo, Dios nos va a decir, quito tu pecado, lo quito de tu boca, lo quito de tu corazón, porque eso produce un encuentro con el Dios Santo. Dios quita nuestro pecado. Y después de que nos quita el pecado, nos dice irónicamente, ¿y entonces a quién envío ahora? ¿Quién me va a hacer el favor de cumplir mis propósitos en la tierra? Y entonces una persona que ha tenido un encuentro con el Dios Santo dice, heme aquí, envíame a mí, yo iré, Señor. Lo que produce un encuentro con la santidad de Dios es una rendición total para Dios y para cumplir sus propósitos. Pero ¿qué encuentro yo en la iglesia? Un poco de gente que le sirve a Dios, pero que no se han rendido a Dios, que no se han rendido a la santidad de Dios y sirven como lo hacía Isaías, con labios inmundos mezclados. Pero tenemos que tener un encuentro con el Dios Santo. ¿Qué decir de Pedro en la pesca milagrosa? Dios hace un milagro, multiplicación de peces. Pedro queda con la boca abierta así. ¿Qué hace usted cuando se manifiesta un milagro de multiplicación? Un milagro financiero, porque eso fue un milagro financiero. Las arcas se llenaron de peces, ellos eran pescadores. Cualquiera hubiera dicho, uy, me la eché, me gané el baloto en pescado. Se llenaron las barcas, pero él quedó así. Y él entendió que estaba delante del Hijo de Dios y del Dios Hijo. Y cayó así. Él no se fue a celebrar el milagro. Él cayó y dijo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Cuando yo me encuentro con la santidad de Dios, descubro lo pecador que soy y la necesidad que yo tengo de un Dios santo. ¿Qué decir de Pablo cuando iba camino a Damasco persiguiendo cristianos para matarlos? Cayó, quedó ciego, pero la santidad de Dios impactó de tal manera a este hombre perseguidor de cristianos que lo convirtió en el apóstol a los gentiles. La santidad de Dios lo transformó en el apóstol a los gentiles. La santidad de Dios transformó a Pedro para ser apóstol a los judíos. ¿Qué decir de Juan en el Apocalipsis, el viejito? Cuando Dios le entregó la revelación de Jesucristo,
En el Apocalipsis, el libro, él dice que estaba en la isla de Pasmos. Era un anciano sin fuerzas, ya había pasado por una cantidad de tribulaciones, lo habían quemado en una paila ardiente de aceite y sobrevivió sobrenaturalmente este viejito por causa de la presencia de Dios en él, de la santidad de Dios en él. Y fue tirado a la isla de Pasmos, pero allá Dios dice: todavía no he terminado, voy a seguir usando a este viejito. Y tiene un encuentro con el Dios Santo, y dice que oyó una voz como el estruendo de muchas aguas que lo llamó Juan, y él se volteó, y apenas se volteó, vio unos ojos de fuego, vio al Cristo glorificado, a la santidad de Dios, y dice que él cayó como muerto, porque nadie que ha tenido un encuentro con la santidad de Dios va a seguir siendo igual. Yo creo que la iglesia de estos tiempos necesita un encuentro con el Dios Santo, porque está mezclada. Pasan varias cosas cuando nos encontramos con Dios. Uno, cuando nos encontramos con un Dios Santo, cuando experimentamos la santidad de Dios, nos vamos a ver nosotros tal cual somos realmente. A mí me da risa que hay gente que se cree tan santa. Ser santo no es colocar cara de santo así. Eso no es ser santo. Deje la bobada, hermano, hermana, si usted cree que ser santo es poner cara así. Aquí adorando a Dios. Una foto para el Face. Tan santo. Así no nos muestran los santos. Los santos de Dios no nos los muestra así como. Eso es santidad. Usted puede poner, es más, yo cuando le miro las caras a ustedes, yo digo: qué gente tan santa, lo bien. Seguro. Uno aquí, uno en la iglesia es severo santo, a lo bien. Tiene y así con esa sonrisita que tiene. Estos hermanos no quiebran un plato en la casa, a lo bien. Lo único que falta por detrás es un himno que diga: aleluya, aleluya, aleluya. Y todos aquí, santidad. Porque ser santo aquí en esta reunión es muy fácil. De verdad, en estos momentos somos bien santos. ¿Sí o no? Pero afuera es donde nos... Y cuando encontramos con un Dios santo, cuando vamos a la presencia de Dios y entramos en la presencia de Dios, vamos a darnos cuenta que Él es el Dios santo. Y nosotros vamos a ver y vamos a decir tal vez como Isaías: ay de mí, que soy hombre, pecador, inmundo. Apártate de mí, Dios, que soy pecador. Porque Dios sí nos conoce. Yo puedo tramar a mi esposa, yo puedo tramar a mis hijas, yo puedo tramar a la iglesia, pero el que me conoce es Dios. Dios te conoce como realmente eres. Y cuando tienes un encuentro con el Dios Santo, te vas a ver tú mismo como eres. Somos pecadores que necesitamos ser redimidos por la santidad de Dios. Otra cosa que vamos a entender, de verdad que hay gente que se cree la cuarta persona de la Trinidad. Son tan santos, pero les falta arrepentirse. Lo único que tienen es un encuentro con la religiosidad, pero no con el Dios Santo. Y cuando yo tengo un encuentro con el Dios Santo, lo que produce en mí, la transformación que produce en mí, uno es que me veo tal cual soy yo, pero empiezo a entender y a comprender la cruz del Calvario. Hay muchos cristianos que todavía no entienden cuáles son las buenas noticias de salvación. Creen que las buenas noticias de salvación es ser prósperos y ser exitosos. Esas no son las buenas de salvación. Una persona, para que sea salva y entienda las buenas noticias de salvación, tiene que entender que es un pecador y que su pecado lo está dirigiendo al infierno. Y cuando yo entro a entender lo que Cristo hizo por mí, cobra sentido el mensaje de la cruz.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo sin mancha, a su unigénito puro, santo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces empiezo a entender el mensaje de la cruz, que vino a la cruz del Calvario el Señor, caminó sin mancha. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero es un Cordero sin mancha, que nunca pecó. Pero cuando llegó a la cruz del Calvario sucedió algo terrible, tremendo. Todo el pecado de todas las personas de aquel tiempo, del tiempo pasado, del tiempo futuro, de ahora y de los que han de venir, todo el pecado, toda la inmundicia, toda la inmoralidad, toda la iniquidad, todas las rebeliones, toda la maldad, toda la violencia, toda la crueldad, todos los pecados, todo eso cayó sobre Él. Y llegó un momento en que Jesús dijo, ¿por qué Él se sintió así? ¿Por qué diría esto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La Biblia no revela directamente, no una respuesta en el momento, pero la Biblia sí me revela que Dios es un Dios santo y que Él es luz y que no hay tinieblas en Él. Si Él hubiera dicho algo, hubiera dicho, te he desamparado, hijo mío, porque aunque viviste en esta vida sin pecado, sin nada, ahora estás cargado con el pecado de toda la humanidad. Por lo tanto, no soy capaz de mirar eso, porque yo soy santo. Por eso te he desamparado, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y sucedió algo tremendo. Vino el terremoto, las piedras se partieron, se abrió el velo, y dice que al tercer día resucitó. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Estoy tratando. ¿No hay una tela por ahí, algo? Los velos, ¿hay velos por ahí? Ay, sí, hay un velo, préstame. Gracias, mi amor. Y mire lo que sucedió, tan hermoso. Ven, David, ayúdame. Párate allá. Allá. Eso, ahí. Mira para allá, tranquilo. Quédate ahí. Párate aquí. Ahí. Mire para allá. Eso. Listo. Tranquilo, yo te voy a decir. Solo quiero ilustrar. Cuando tenemos un encuentro con el Dios Santo, comprendemos el mensaje de la cruz. La Biblia dice que Dios nos transforma cuando tenemos un encuentro con un Dios Santo. Lo hemos visto. Y que su obra redentora nos transforma. Y que ahora ya nosotros no somos santos por nosotros, sino que somos santos por Cristo. La Biblia dice que Jesucristo es la justicia nuestra. Porque las justicias nuestras, ¿sabe cómo son? Como trapos de inmundicia delante de un Dios que es santo. Eso dijo Isaías. ¿Sabe qué es un trapo de inmundicia? En ese entonces, ¿qué era un trapo de inmundicia? Eran las toallas higiénicas de aquel entonces. Eran las cotes con alas. Era algo así. Y las justicias de los seres humanos son como trapos de inmundicia para Dios. Tremendo esto. Pero la justicia de su Hijo, supongamos que este es el Hijo de Dios, nos cubre a nosotros. Arrodíllate, pero hacia allá, córrete un poquito para allá para que te vean. Y la Biblia dice, arrodíllate, inclínate. Tienes un encuentro personal con el Dios Santo, inclínate ante el Rey. Más eso. Cuando nosotros nos inclinamos ante el Rey y reconocemos su obra en la cruz, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando yo tengo un encuentro con Dios, Dios no me ve a mí, sino que ve a su Hijo, la santidad de su Hijo sobre mí.
Por eso, cuando tenemos un encuentro con Dios, Dios nos dice: he quitado tu pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, es verdad. Pero abogado tenemos a Jesucristo, que nos cubre, que nos santifica. Y cuando una persona tiene un encuentro con Dios así, no va a querer pecar. Tiene que pasar algo, tiene que transformar nuestras vidas. Gracias, David. Gracias. Gracias. Puedes pasar. Cuando yo conozco a un Dios santo, yo voy a empezar a aborrecer y empiezo a adorar a Dios como Él desea que yo lo adore. Adorar a Dios no es mera palabrería, no es meros cantos. Adorar a Dios es una vida de arrepentimiento. Adorar a Dios es una vida llena de obediencia a Dios. Y cuando yo sé que Dios es santo, yo no quiero que Dios me vea sucio. Y por eso me arrepiento. Y digo: ya no más mentiras, ya no más soberbia, ya no más hipocresía, ya no más inmoralidad, ya no más excusas, ya no más pendejadas, ya no más de lo malo. Yo quiero obedecer a Dios. ¿Qué tal si nos colocamos en pie por un momento? Es más, yo quiero hacer algo. Yo quiero abrir el altar para que todo aquel que quiera venirse a postrar delante del Dios Santo venga y lo haga. Porque Dios está en este lugar y ha hablado de una manera contundente. Delante de ti estamos desnudos, Señor. Aquí estamos delante de ti. Llena este lugar, Señor. No más excusas, iglesia. No más mezclas con el pecado. No más mezclas con las tinieblas. Dios te está diciendo, y Dios nos está diciendo: sean santos porque yo soy santo. Yo no tengo un pueblo para que vivan pecando. La gracia que yo les he dado, el regalo de la salvación que yo les he dado, no es para que se revuelquen en sus delitos y pecados. Señor, te doy gracias por tu palabra. Como dirían muchos de tus hijos que tuvieron un encuentro personal con el Dios Santo, te digo: hoy me arrepiento. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú eres la única opción de salvación que yo tengo. Jesucristo, tú eres la única opción. No te puede salvar un sistema religioso, el nombre de una iglesia, el nombre de un santo, una santa. El único que puede redimir tu vida fue aquel que murió en la cruz, resucitó de entre los muertos y vive para siempre y está aquí. Y le puedes decir: Señor, perdona mis pecados. Alguien que le diga: Señor, perdóname. Me duele tanto cuando fallo, me duele tanto, Señor, oh Padre. Como diría el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti. Pero recibe hoy la gracia de Dios, porque hoy Dios te está diciendo: hoy es quitada tu culpa, hoy es quitada tu culpa, hoy es quitado tu pecado. Aléjate de él, porque tú eres puro y santo. Estás separado a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Muévete en este lugar, muévete en este lugar. Sana los corazones, liberta, limpia, purifica. Me ama. Gracias por tu amor. Y su amor es tan grande, incondicional. Dios te ama. Dios no está aquí para reprocharte. Dios está aquí para transformarte, para cambiar tu vida. Y siempre está con sus Dios te ama, brazos abiertos. pero no está contento como estás. Dios quiere que haya un cambio en tu vida, de transformación en tu vida. Pobre pecador, Dios me ama. Siendo impecable,
perfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Recibe el amor de Dios. Él te cubre hoy, Él te cubre hoy. Él te cubre con su presencia. Estoy fuerte, Él te cubre con su presencia. si yo estoy de Él pie, te cubre con Dios su me presencia. ama. Él te cubre, quitando nuestro pecado. En el nombre de Jesús. Estoy débil, Santifica. si yo estoy Santifícase. caído, Renueva, Él no nueva me fuerzas. dejará de amar. Has quitado tu pecado, tu afrenta. Él se olvida, la echa al fondo del mar, como dice su palabra. Cubre, Señor. Es tu presencia en nosotros. Tu santidad nos hace santos. Limpia los corazones, Señor. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos. Oh, gracias, Señor, gracias. Gracias por tu amor en medio de nosotros. Recibe en esta hora, recibe en esta hora esa presencia, esa santidad que te hace libre, esa santidad que te transforma. Quiero profetizar sobre ti, iglesia, que vienen tiempos de pureza, tiempos donde serás apartado para Dios y sus propósitos. Señor, coloca en cada corazón, Señor, ese aborrecimiento a lo malo, ese discernimiento del bien y del mal, Señor, para que no llamemos a lo malo bueno y a lo bueno malo, Señor. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves. Hoy bendigo la iglesia. Hoy bendigo la iglesia, Señor. Señor, y apelamos al trono del amor, al trono de la misericordia, para que perdone nuestros pecados. Pídele perdón a Dios y dile: Señor, olvídate de mis iniquidades, por favor, como dice tu palabra. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero hacer tu palabra. Ayúdame a aborrecer lo malo. Ayúdame a separarme de lo malo, en el nombre de Jesús. Que viva yo para ti, que viva yo, Señor, oh Padre, para tus propósitos. Oh, yarraba soco torrema sebrebe que tarramansoa. Iba arriba soco toromo candara mande rebequenda lavacaya lavacaya. Aunque tus pecados sean rojos como la grana, vas a venir a ser como ese color blanco, como dice la palabra. Señor, gracias. Crea en nosotros un corazón recto, limpio, santo, puro, Señor. Que pueda yo honrar y glorificar tu nombre con mis palabras. Levante sus manos al cielo, por favor, y dígale: Señor, aquí están mis manos, límpialas, purifícalas. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Solo el limpio de manos y puro de corazón. Levanta tus manos y muéstreselas a Dios. Limpia mis manos están para trabajar. Mis manos están para acariciar a mi esposa, a mis hijos, a mis familiares. Mis manos están, Señor, oh Padre, para abrazar, para ayudar, para dar, en el nombre de Jesús. Ahora lleve sus manos a sus ojos y dígale: Señor, mis ojos verán lo bueno, no lo malo. Mis ojos no son para ver el mal. Mis ojos no son, Señor, oh Padre, para llenarlos de maldad. Mis ojos no es para la inmoralidad. Mis ojos, Señor, serán para ti, para mi familia, para el ministerio,
ministerio. Señor, mis ojos se abren hoy para ver lo sobrenatural tuyo, para ver la gloria tuya, para ver, Señor, las promesas que tú tienes para nosotros, realizadas, materializadas, en el nombre de Jesús. Lleva tus manos a tus oídos y dile: ahora mis oídos te los entrego y te los consagro. Mis oídos son para ti. Los cierro, Señor, para las calumnias. Los cierro, Señor, para los chismes. Los cierro, Señor, oh Padre, para las palabras negativas. Señor, los cierro para las palabras soeces, vulgares. Cierro mis oídos, Señor, oh Padre, para la inmoralidad. Cierro mis oídos, Señor, oh Padre, para el doble sentido. Cierro mis oídos para la maldad, pero abro mis oídos para escuchar tu voz. Abro mis oídos para escuchar la palabra de Dios. Abro mis oídos para escuchar tu consejo. Abro mis oídos para escuchar la voz del Espíritu. En el nombre de Jesús se abren los oídos. Escucharás la voz de Dios. Escucharás la palabra de Dios y la vas a obedecer. Escucharás la instrucción. Escucharás lo que Dios quiere que tú hagas, las decisiones que quiere que tú tomes, en el nombre de Jesús. Ahora lleve sus manos a su boca y dígale: mi boca, Señor, mi boca se cierra para la maldad. Mi boca se cierra para lo blasfemo. Mi boca se cierra, Señor, oh Padre, para la incredulidad. Mi boca se cierra, Señor, para hablar mal de otro. Mi boca se cierra, Señor, para maldecir. Señor, mi boca se cierra para la maldad, pero mi boca se abrirá. Publicará mi boca tu alabanza y tu salvación se manifestará. Señor, los pecadores se convertirán a ti. Cuando yo abra mi boca, daré el consejo, daré la palabra. Publicará mi boca tu alabanza y los pecadores se convertirán a ti. Mi boca se abre para bendecir. Bendecir a mis hijos, bendecir a mi esposo, a mi esposa, bendecir a mis líderes, mis pastores, la iglesia. Mi boca se abre para bendecir nuestro gobierno, nuestra alcaldesa. Aunque estén errados, mi boca los bendice. Declaro, Señor, oh Padre, bendición sobre los que no te conocen. Mi boca se abre para edificar, para bendecir, para aclarar, para traer sabiduría, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, lleve sus manos a su cabeza y diga: Señor, mis pensamientos, tu palabra dice: en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo bueno, en todo lo que haya virtud, en todo lo que sea digno de alabanza, en eso pensad. En eso voy a pensar, en lo bueno, no en lo malo. No pienses en lo malo, no pienses que estás desamparado. Dios está contigo. El Señor te dice: no te desampararé, no te dejaré. No vas a temer lo que te pueda hacer el hombre. Oh Padre, mis pensamientos son tus pensamientos. Los llevo cautivos a la obediencia a Cristo. Se van los pensamientos negativos, se van los pensamientos de muerte, se van los pensamientos de maldad, de lujuria, de altivez. Se van los malos pensamientos y vienen los pensamientos de Dios. Viene la mente de Cristo sobre tu vida. Vas a empezar a pensar lo que Dios dice de ti, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Lleve su mano al pecho y dígale: mi corazón, mi espíritu es tuyo, mi cuerpo es tuyo. Dígale: mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Somos tu casa, ven a llenarnos de ti. Tu justicia es mi justicia, tu santidad es mi santidad. Hoy se rompe la maldad. Hoy se levanta un pueblo que te alaba, un pueblo que te conoce, un pueblo que camina contigo, un pueblo que se aparta, en el poderoso nombre de Jesús. Levante aplausos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Señor. Ahora muévase así, haga así y diga: Señor, mis pasos seguirán tus pasos. Mis pasos seguirán tus pisadas. Mis pasos seguirán tu camino. Estrecha es la senda que conduce a la salvación. Yo seguiré tus pasos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.
Muchas gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Sean santos, porque yo soy santo, dijo el Señor. Amén.